Una dama que ha conocido y sigue conociendo las mieles del éxito, de la popularidad, de la estimación de cientos de miles de personas. Imperio Argentina, tú naces en Argentina. Yo nací en Buenos Aires, sí. En Buenos Aires, sí. Tu padre era inglés, mi padre creo. De Gibraltar. Gibraltareño. Y mi madre malagueña. Llegaste a España teniendo muy pocos años también. Pequeñita. Sí. Y siendo ya una estrella de cierto nombre, por lo menos en tu país. Bueno, una ¿no? estrellita. Una estrellita. Cosilla. ¿Y aquí los primeros pasos fueron difíciles o fáciles? Muy difíciles. Muy difíciles. Cuando estaba chiquitita, figúrate tú, yo me tenía que poner postizos por todas partes porque... No me digas. Con 38 kilos tú verás. Y dijeron de hacer La hermana San Sulpicio y digo, bueno, pues hacerla. Esa película la hiciste en versión muda. En versión muda. No existía todavía el sonoro. sonoro. No existía. Que hay una anécdota curiosa porque cuando fue Ricardo Núñez, que era el productor, fue al Teatro Romea a verme trabajar, estaba buscando, por orden de don Armando Palacio Valdés, y estaba buscando a una chiquilla así para hacer La hermana San Sulpicio. Me vio trabajar en el Teatro Romea y se lo dijo a Florián. Y Florián fue y dice, esta señorita me parece muy mayor para este personaje. Dice, bueno, vamos a verla personalmente. Efectivamente, yo me había quitado la pintura y todo esto, me encuentra en el pasillo de los camerinos y me dice, oye niña, la señorita Imperio Argentina, ¿dónde está? Digo, pues mire usted, la tiene usted aquí delante. Bueno, a ver, tú trabajaste en los estudios españoles, en los franceses, te llamaban de Alemania, te llamaban de Italia, has rodado por toda Europa y luego por América, claro. Sí, con sangre española, si nos atrevemos. Me dice, ¿usted se atreve a hacer la versión en alemán de Carmela de Triana? Digo, pues sí. Y me dice Florián, pero estás loca, tú no sabes muy poco alemán, no importa. Yo me metí en Helgoland y yo salí hablando alemán en la película. Fuiste llamada por el Führer del Tercer Reich, sí, de la Gran Alemania, Adolf Hitler. Y fue muy cómico porque yo me aprendí una frase que quería decir mi Führer, yo tengo mucho placer en conocerlo a usted, que era esta frase. Mein Führer, ich freue mich, Sie kennen zu lernen. Entonces el Führer dijo, wunderbar, wunderbar. Digo, sí, un momentito. Hasta ahí, yo ya no sé más alemán que este. Sé un poco de inglés, pero alemán yo no sé nada más que esto. En Estados Unidos he trabajado en teatro, he trabajado en el Carnegie Hall, tú sabes que eso es muy importante para un artista, y fue realmente un éxito grandioso que tuve que repetir en pocos días, y después pues toda Sudamérica. Yo he tenido la gran suerte de trabajar siempre con compañeros extraordinarios. Tuviste además la oportunidad de compartir eso que llaman los honores estelares en las carteleras, por una parte con Carlos Gardel, en una película que se considera una de las reliquias. Melodía de Raval. Melodía de Raval. Sí, era un ser humano extraordinario, extraordinario. Además, aparte de que no creo que haya nadie en el mundo que pueda cantar ni que haya nacido otro como él. Si volvieras a nacer otra vez, volverías artista. A ser Imperio Argentina, sí, sin duda Imperio alguna. Argentina o Mariquita Pérez, pero yo sería artista. Esa hermosa señora que estamos viendo se llama Una O'Neill y tiene en sus brazos a su hija Geraldine Chaplin, que ha crecido mucho desde entonces y está hoy con nosotros para contarnos muchas cosas acerca de sí misma, acerca de su vida, acerca de sus recuerdos, acerca de papá y acerca de mamá. Porque no se puede en vano andar por el mundo siendo la hija de un hombre tan famoso y tan importante, quizá el más famoso que hay en el mundo. Ya lo creo. Cuando se es hija de un genio, ¿en qué se nota? ¿Se siente uno distinto? ¿Se siente uno mejor, peor, superior, protegido, disminuido? Absolutamente superior. Superior. Totalmente superior, sí. Es una gran ventaja y un gran... Bueno, es formidable. Es formidable. Sí. Esa sensación de ser hijos de un ser excepcional, ¿la habéis tenido tus hermanos y tú desde el primer momento? Vamos, quiero decir, desde que tienes uso de razón. Sí, yo siempre me acuerdo de tener la conciencia que mi padre era mucho más famoso y mucho mejor que todos los padres de todos los otros niños que conocía y que iba a conocer. Y entonces, no sé por qué he tenido eso. Quizás porque hemos visto sus películas siempre, desde pequeños, no sé, pero siempre lo sabía.
fui jamás al colegio. ¿Nunca? No tuve amigos, nunca, nunca. A mí me enseñó a leer y todo lo que se puede enseñar mi madre, mi padre también. Y fueron los que me lanzaron, no puedo decir me iniciaron, me lanzaron casi porque era el ideal de ellos que yo hiciese un trabajo intelectual, una vida intelectual. Me crié en una casa de muy buen idioma, leí siempre cosas buenas, me disciplinaron. Mi padre, que tenía un carácter violento, era muy inteligente y todo, pero tenía un carácter violento. Si yo cometía un pequeño error, bueno, todos los santos del cielo tenían que temblar. Yo no había leído a Proust en ese tiempo, no. Había leído, es curioso, yo había leído, antes de irme a Roma, el primer tomo de la traducción de Freud que hubo aquí, pero nada más el primer tomo. De modo que ya había entrado un poco en el camino del psicoanálisis freudiano de aquel momento, que era el auge. Y después, literariamente, la gran influencia, el gran descubrimiento para mí fue el retrato del artista adolescente de James Joyce, porque Joyce para mí fue fundamental. Y creo que es la influencia que no he perdido todavía. Pero vamos a ver qué es lo que usted quiere que yo le diga. Lo que representa nuestra llegada o lo que representa todo lo que ustedes han pasado de hambre, podríamos decir. No, lo que representa... Me refiero a hambre intelectual, ¿eh? Lo que representa como... Nuestra llegada. Sí. Bueno, pues esa literatura viva, la literatura que es viva, es que corresponde a la vida del autor, ¿verdad? Es decir, una literatura amasada, hecha con vivencias, y luego que sea capaz de agarrar al lector en sus vivencias también y llevarle aquello a un fondo de vida, no de... Parece que los académicos no quieren dar cobijo ni entrada a ninguna fémina. ¿Usted cómo se ha sentido? Ay, no me he sentido nada, Nada. Porque todo eso me es absolutamente indiferente. ¿No le importaría ser académica? Nada. 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 Sería un honor que culminaría toda una ¿Sabe historia. usted que ese honor no me interesa nada? Me divertiría mucho tener que hacer el discurso. Eso sería muy bonito. Incluso a lo mejor ya sabe usted sobre qué pronunciaría ese discurso. Sobre la academia. El 8 de septiembre de 1926 grabó su primer disco, Libertad Lamarque. Ahora, 50 años más tarde, apareció un disco conmemorativo de las bodas de oro de Libertad Lamarque, que contiene un gran número de canciones que van desde esas primeras hasta las últimas, porque acaso Libertad Lamarque sea la única estrella que a lo largo de 50 años haya seguido manteniéndose en una constante vigencia, presente en el mundo de la canción, del disco, del teatro, del cine. Libertad Lamarque ha sido tan generosa con nosotros que ha robado tiempo a sus actividades para venir a estar aquí ante las cámaras de Televisión Española. Y estamos muy felices de verla, Libertad. Yo también. Bueno, es muy... lo que se requiere es que uno diga, llega a un país y decir, ay, qué contenta, pero la verdad, no lo puedo disimular, estoy feliz de estar aquí. Si a usted le parece, Libertad, mientras en nombre de todos los que la hemos visto en el cine tantas veces, de tantos españoles que la han seguido y que la admiran y que han oído y escuchan todavía sus discos, la felicitamos muy sinceramente por estas bodas de oro y esperemos las de diamante, Ay. que algún día llegarán. ¿Qué le parece si ofreciéramos a nuestros amables espectadores ese tango famoso, Madreselva, en su nueva versión, en su versión de hoy? ¿Cómo no? Y con su voz de hoy. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Libertad Lamarque, Madreselva. Cuando temblando mi amor primero con su esperanza
vieja pared sorprendieron mi amor. Humilde caricia es como el cariño primero y querido que siento por él. Madreselvas en flor que trepando se van, es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel. Si todos los años tus flores renacen, hace que no muera mi primer amor. Pasaron los años y mis desengaños, yo vengo a contarte mi vieja pared. Así aprendí que hay que fingir para vivir decentemente, que amor y fe mentiras son y del dolor se ríe la gente. Hoy que la vida me ha castigado y me ha enseñado su credo amargo, vieja clara, ánimos vieja, me acerco a vos y te digo como ayer, madreselvas en flor que trepando se van, es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel. Si todos los años tus flores renacen, ¿por qué ya no vuelve mi primer amor? Digamos ahora que Libertad Lamarque nació en Rosario, que es otra de las grandes ciudades argentinas, probablemente la segunda ciudad de Argentina. Rosario de Santa Fe. En Rosario de Santa Fe. Sus ascendientes creo que son de una parte gallegos y de otra parte franceses, ¿no? Por parte de mi mamá, toda mi familia gallegos. Y por parte de mi papá, todos franceses. Isla Negra, la maravillosa casa del poeta frente al mar, ha venido a vernos doña Matilde Urrutia, la viuda de Pablo Neruda. Estamos muy felices de que haya usted aceptado nuestra invitación para conversar un rato acerca de Neruda, acerca de su vida, acerca de esa casa que está tan llena de recuerdos para usted y que creo que se conserva exactamente igual ahora, ¿no es así? Es así. Esa casa está exactamente como cuando murió Pablo. ¿En esa casa está la biblioteca de Pablo? No, la biblioteca la tuve que trasladar a Santiago porque la isla es muy húmeda y era muy difícil ahora que no está habitada, porque yo voy así cada 15 días, voy a veces en los fines de semana. Es muy difícil de mantenerla con calefacción y los libros hay que cuidarlos mucho. Esa casa, a través de una serie de libros y de fotografías, se ha hecho famosa en el mundo. Todos de un modo o de otro la conocemos vagamente. Recordamos esa colección de mascarones de proa, recordamos esas anclas, recordamos los nombres de los poetas y los amigos de Neruda escritos en las vigas de madera. Esa es una casa que ha significado mucho para usted. Mucho, porque esa casa se puede decir que la hemos hecho con Pablo, con mucho esfuerzo. Cuando yo llegué a esa casa solamente había el living grande y unos cuartitos pequeñitos. Después nos fuimos a vivir allí y la hemos agrandado poco a poco. Pablo buscaba las ventanas, las puertas en demoliciones. Él era un arquitecto de alma. Le gustaba mucho construir. Siempre estaba construyendo. Así es que por eso esa casa le tengo mucho cariño. Y él buscaba los elementos más heterogéneos, pero sin embargo más nobles y más interesantes para enriquecer la arquitectura de su casa. Sí, claro, esta casa es muy famosa y la gente puede creer que es una gran mansión. Es una casa muy humilde.
hecha de piedras, de madera, como le decía antes, de ventanas, de puertas, de demolición, porque él compraba primero las puertas y las ventanas, y maderas y vigas de demoliciones, y después se buscaba un maestro y un ayudante, y entre los tres hacían todo. Qué curioso. Curioso, si tenía algún problema de vigas o de resistencia, llamaba a algún arquitecto amigo para que lo ayudara. Para resolver el problema del cálculo de estructuras. Y siempre estaba haciendo algún pedazo de la casa. Antes de morir dejó toda una biblioteca sin terminar, porque era las piezas que estaban esperando la biblioteca que venía por mar, que venía de Francia, donde con el premio Nobel compró muchos libros muy interesantes. Si no fuera por otras cosas, todas ellas importantes, trascendentes y vinculadas siempre a la sensibilidad de un español, habríamos aprendido a conocer, a querer y a estimar al Perú, al pueblo peruano, a las gentes de esa tierra, a través de las canciones de Chabuca Granda. Chabuca ha hecho aún mayor la dimensión de las bellezas y de las esencias peruanas en el mundo. Chabuca es, aunque la palabra sea un poco tópica y se haya usado ya tantas veces y para otras cosas, en ocasiones sin excesivo acierto, una embajadora del Perú que ha sembrado amor y amistad hacia su tierra. Chabuca, bienvenida. Nosotros recordamos siempre los versos y naturalmente recordamos las notas musicales, pero sobre todas esas canciones hay una, La Flor de la Canela, que es la que ha robado el corazón al mundo. Déjame que te cuente, limeña, déjame que te diga la gloria que evoca la memoria del viejo puente, el río y la alameda. Y es una pintura perfecta, precisa, poética. Es un hallazgo. Y supongo que Chabuca está muy feliz de haber dado con ese y con otros tantos hallazgos. ¿No es así? Joaquín, mira, sí, naturalmente es excesivo el que me digas que puedo hacer una embajada de mi pueblo, de mi país. Debo decirte que esa trilogía, el viejo puente, el río y la alameda, es la trilogía del padre Cobo, que yo escuché en una charla espléndida de nuestro historiador Raúl Porras Barnechea, que fue embajador aquí, y pedía piedad para el puente, el río y la alameda. Tú sabes que nuestra ciudad, en ella no llueva, entonces no se juzgó necesario hacerla de piedra, ¿verdad? Entonces, con esa humildad del grande que tenía nuestro historiador espléndido, pedía piedad para el puente, el río y la alameda. Eso se juntó con algo tan hermoso y carísimo para mí, como fue la visita de la señora doña Victoria Angulo, señora limeña de raza negra, vive aún, muy vieja, ha cumplido 85 años espléndidos recién en julio. Al despedirse de mí, me dijo, y me voy a pie, hija. Y claro, yo sabía que vivía detrás del puente, bajo el puente, como se llama el barrio del Rímac. Y recordé aquello de piedad para el puente, el río y la alameda,
la prestancia, la solera de esta señora negra, elegantísima, que quién sabe Lima tendría que alfombrarse para que ella la paseara de nuevo. Y esa noche hice La Flor de la Canela. Victoria Kent, nacida en Málaga el 6 de marzo de 1898. Fue la primera mujer llamada en España a tareas complejas de gobierno, nada menos que como directora general de prisiones, que era un cargo que se las traía, ¿verdad, doña Victoria? Bueno, yo encontré, la primera cosa que encontré fue la miseria de las cárceles. Mis ideales estaban clavados en la reforma social. Y mi carrera, por eso lo hice en Derecho, porque creía que los problemas sociales necesitaban una base jurídica, apoyarse en la ley. La primera cosa que yo creía que debía hacer era suprimir esas celdas de castigo, cerrarlas y no utilizarlas para nada. La segunda fue recoger todos los grilletes y cadenas de las cárceles españolas. Era usted un poco como un ídolo de las mujeres que querían bueno, liberarse. Sí, pero yo le digo a usted, yo no he hecho nada por liberarme. A mí me han ayudado los hombres, no he tenido más que simpatía. ¿No ha tenido usted la enemistad de los hombres? No solo enemistad, sino compañerismo y ayuda. Mi feminismo consiste en que creo que la igualdad de derechos y deberes debe ser absolutamente la misma para hombres y mujeres. Ahora, hay cosas del feminismo moderno que yo no puedo compartir. Creo que la cultura con la que nos hemos encontrado de jóvenes y ahora, se la debemos a los hombres. El estado social de lo que sea, se lo debemos a los hombres. El progreso en la ciencia, se lo debemos a los hombres. Yo estoy de acuerdo en que nosotras nos unamos a todas esas actividades para mejorarlas. Ahora, no es posible más que reconocer que con lo que nos hemos encontrado, se lo debemos a los hombres. Tenemos esta noche con nosotros a una gran novelista, autora de teatro, guionista, directora de cine, Margarita Duras, mujer extraordinariamente interesante, con una personalidad literaria y humana que ejerce una poderosa atracción. La conocíamos a través de sus libros que hemos leído con entusiasmo y con fruición en ocasiones, a través de sus películas. Teníamos muchos deseos que comparten casi todos los espectadores españoles de verla así tan cerca y de tener la oportunidad de conversar. Le queremos agradecer vivamente su gentileza al venir aquí esta noche. Si a usted le parece bien, Margarita, y antes de empezar con su vida y con su obra, quisiéramos tratar de entrar un poco en sus pensamientos, en sus sentimientos, en su manera de ser. Nos gustaría saber en este instante, después de tantos años en Francia, cuánto queda en usted de su raíz primitiva, cuánto queda en usted de vietnamita, de mujer de Asia, y cuánto hay en usted de europea, de francesa. Yo llegué a Francia a los 18 años. J'ai parlé la langue vietnamienne comme la langue française. Hablé vietnamita también como el francés durante toda mi infancia. A los 18 años me dijeron que tenía que ir a Francia y que yo era francesa. Y desde entonces ya no volví nunca allí. Esto significa que yo soy una persona que no tiene un país natal. Tengo un país natal, pero este país, por supuesto, tiene una fascinación extraordinaria sobre mí. Y esto se puede ver claramente en todos mis libros. Cuando el recuerdo es nostálgico es mucho más fuerte, se puede comprobar continuamente.
Sofía, es realmente difícil explicar la formidable fascinación que ejerce este personaje que tenemos hoy en el programa, y sin duda que en ello han influido siempre y en principio esa belleza suya original, esa belleza arquetípica del Mediterráneo que está enmarcada en una estructura física realmente de privilegio. No es ajena a la fascinación de esa vida y de ese personaje el sostenimiento de su propio mito. Sofía Loren, la joven adolescente sin apellido, va desde la miseria de Pozzuoli al primer puesto del estrellato mundial, sin haber renunciado a nada de cuanto amó o aprendió en su juventud: su familia, su madre, su hermana, la extraña relación con el padre, las costumbres, la intacta moral, a pesar del ambiente del cine, el regusto por la cocina casera, la maternidad primero frustrada y luego triunfante. En realidad que todo ello compone un cuadro a caballo entre la ficción y la realidad, cuyos límites la misma actriz confiesa que a veces se confunden. Ha trabajado con los actores más cotizados del mundo, con los que soñaba en su infancia, en los sueños, en el cine de su pueblo. Ha sido recibida y agasajada por estadistas, por reyes, aplastada por las multitudes enfervorecidas. El mecanismo que le ha llevado a todo eso, según confesión propia, le sigue pareciendo obra del azar. Acaba de cumplir 45 años, nadie lo diría viendo ese rostro que tienen ustedes en sus pantallas. Su belleza sigue destacando de modo prodigioso y, ornada por la ropa de Saint Laurent, apareció en la portada del Paris Match del 5 de octubre de 1979 y la han seguido todas las portadas de las revistas del mundo. Ese lugar de cover es el que todos los grandes estadistas hubieran querido para sí y tantos otros grandes de la tierra. Es curioso que Sofía Loren sigue insistiendo en la sobriedad, que ha sido una de las características de su vida desde que existe para el gran público. La sobriedad de sus gustos y la sobriedad de sus costumbres. No bebe, no fuma, no sale de noche. No, fumo. Ah, sí, ahora sí. Sí. Mucho, Ahora sí. poco, Ajá. un poquino. No hablamos. No hablamos. Se acuesta muy temprano. ¿Ah? Se acuesta muy temprano a dormir. Sí, siempre. Se levanta muy pronto. Siempre. Como cuando iba a la escuela de Pozzuoli. Siempre. Ahora yo quisiera recordar, para empezar un poco a situar la acción, que en el año 1960 es cuando Sofía rueda la película por la que más premios y honores ha recibido. Una película por la que gana el Oscar a la mejor actriz, La Chiochara. En España se llamaría Dos mujeres. Curioso que este papel mejor de su vida se lo debe Sofía a Anna Magnani, de una manera indirecta, porque era Anna quien tenía que hacer el papel de la madre. Sì, quando è uscito il libro di Moravia, De Sica voleva farlo con la Magnani perché era un personaggio che, di una donna di 58 anni circa, con una figlia di 18-20 anni. E De Sica voleva farla con Anna Magnani e con me. De Sica ha cominciato a avere dei contatti con Anna Magnani e ha chiesto a lei se voleva fare questo personaggio, se le interessava, ma la Magnani ha detto di no, perché diceva che non poteva fare mia madre. Però devo dire che io devo tutto il mio successo a Anna Magnani, perché Anna Magnani, quando ha detto a De Sica, ha detto, dice, io non voglio fare il personaggio della madre di Sofia nel film, però cerca di far fare a Sofia il personaggio della madre e vedi un po' se ci riesci. Allora De Sica, che era un artista fantastico, ha detto, forse mi hai dato una grande idea, farò fare il personaggio della madre a Sofia e la figlia di Sofia avrà soltanto 14 anni naturalmente. Quindi io devo il mio successo veramente a Anna Magnani. Buenas tardes, caballeros. Esto no es una clase de dibujo, esto es un concurso de belleza. Bretón me compró el cuadro grande de los espantapájaros, que era un cuadro de 2 metros, todo en claroscuros, que era como la controversia de las verbenas
Era un mundo patético que esta exposición, celebrada en París en el año 33, yo la titulaba Cloacas y Campanarios, atribuyéndome a la organización social y a la mafia santa de la Iglesia, no de las catedrales. Entonces, no soñábamos que Dalí iba a tener la trascendencia que tiene hoy ni Buñuel, ni tampoco Federico. Hasta Buñuel le decíamos, porque era el más tosco y muy hercúleo, le llamábamos el bruto de Buñuel, que en ese momento creo que había 40.000 pintores en París, 40.000 que ya no existen, ¿no? Porque como en todas las épocas viene después pues el tiempo que lo va quemando todo y que va haciendo la síntesis de los valores fundamentales. Y entonces han quedado entre ellos Miró, que luchó heroicamente y que según Gómez de la Serna murió porque solamente se alimentaba con una sopa con huesos de aceituna. Y Picasso me dijo que después de la guerra había días que no tomaban más que una tacita de café Parensú por la mínima moneda francesa y que con esto se sostenían. Pues las juergas líricas que él llamaba, pues era ir a la residencia, él tocaba el piano, recitaba sus poesías y entonces fue como nos introdujimos siendo estudiantes pues en la más excelsa poesía de aquel momento y de hoy. Un buen día a Federico Dalí, a mí y a Margarita Manso, otra estudiante, se nos ocurrió quitarnos el sombrero y al atravesar la Puerta del Sol nos apedrearon, insultándonos como si hubiéramos hecho un descubrimiento como Copérnico o Galileo. Ramón dijo varias cosas de Maruja que ya son historia. La primera cosa que dijo de Maruja Mallo cuando la conoció es que es la única bruja joven que he conocido y ya como bruja joven para siempre, para la eternidad, se quedó Maruja Mallo. Sí. Y otra cosa muy bonita que dijo ya en América es que Maruja tenía 4 almas. No, 14. 14 almas. 14, pero después yo aquí las he asimilado y resulta que tengo 20. Maruja Mallo ha dicho que para ella Goya es el hombre, Velázquez la técnica, el técnico, el Greco, el sabio. Picasso es el delator de este siglo. ¿Y Dalí? Dalí es la figura surrealista, pero bastante vulnerable. ¿Y Maruja Mallo, Maruja? Yo soy eso, 20 almas. Tenemos hoy la enorme satisfacción de tener con nosotros aquí en este programa a uno de los más grandes novelistas vivos de este país, Mercè Rodoreda, nacida en Barcelona el 17 de octubre del año 1909, hija única en una familia de la pequeña burguesía de la ciudad. Llevamos mucho tiempo detrás de la señora Rodoreda y ha sido realmente complejo y difícil porque estaba siempre en el extranjero, tenía su residencia habitual en Ginebra, posteriormente ya se estaba trasladándose, si la llamábamos a Barcelona estaba en Romañá de la Selva, en una comarca bellísima de Gerona, y si la llamábamos a Gerona estaba en Barcelona, etcétera, pero por fin todo se pudo arreglar y aquí está hoy, y le quiero repetir las gracias porque ha sido tan amable en aceptar. Mercè Rodoreda nace en un entorno familiar que se caracteriza, según mis noticias, por diversas cosas. La primera, porque la casa vivía inmersa en el aliento catalanista de la época. La segunda, porque ella, no sé si lo hereda de sus mayores o simplemente le nace, es una gran devoradora de literatura, sí, de literatura catalana y de literatura de todas clases. Sí. De manera que entre los catalanes creo que sus lecturas más fervorosas de la niñez eran Guimerá, eran Carné, etcétera, etcétera. Parece que fue usted una de las más fieles y
y aplicadas estudiosas de los trabajos de Pompeu Fabra, que fue el hombre que ordenó gramaticalmente la lengua. Evidentemente, me encontré, al decidirme, ¿verdad?, a escribir, me encontré con el problema de que yo no sabía escribir casi una carta en catalán, ¿verdad? Como todo el mundo, teníamos una educación en castellano, como todas las escuelas, ¿verdad? Y me faltaba, como es muy natural, la herramienta de trabajo. Y entonces empecé a estudiar catalán, pero de una manera apasionadamente, ¿verdad? Como si me tuviera que morir al día siguiente. Y yo creo que se impone ahora hablar un poco de la familia. En esa familia y en esa casa de San Gervasio había una serie de personajes enormemente atractivos y sugestivos. Creo que el personaje que tenía una mayor fuerza por una serie de razones que usted nos explicará era su abuelo. Su abuelo, sí, del que hay aquí unas fotografías, unas antiguas fotografías. Este era el abuelo de Mercè Rodoreda. Era realmente un hombre extraordinario, ¿verdad? Le veremos quizá mejor en esta otra. Sí. Donde tocaba está el sentado piano, cantaba, en fin. Personaje, por lo visto, extrovertido, vario. Terriblemente extrovertido. Por ejemplo, cuando salía de paseo, que iba a visitar amigos suyos de otras torres de San Gervasio, ¿verdad?, me llevaba siempre consigo. Esta foto nos presenta a Mercè Rodoreda con su abuelo. Es una foto que tiene un extraordinario perfume de otra época, pero es una foto entrañable. Mercedes tendría ahí pocos años, 6, 7 años, ¿cuántos? Aquí, que no sé, lo que debía tener 4 años o 5 años, 4 o 5 años. Pero es muy de la época, ¿verdad?, con el ramito de flores, con la raqueta. ¿En qué medida influyó su abuelo sobre la personalidad naciente y creciente? Mucho. Primero en el amor a las flores, pero cuando iba a comprar plantas, cuando iba a los jardineros, siempre me llevaba consigo. Ya le he dicho que mi abuelo y yo éramos inseparables, ¿verdad? Y una vez que lo explico en la calle de las Camelias, y fuimos a un jardinero Valla, que aún existen sus hijos en Barcelona, y compró un rosal de estos de rosas pitiminí, blanco. Y usted sabe que los rosales todos llevan una pequeña etiqueta que es una maderita así, enganchada en la ramita con un alambre. Y había en la maderita el nombre del rosal. Me hizo llevar tinta y una pluma, borró el nombre del rosal y le puso mi nombre. Yo tenía un rosal que era mío y que llevaba mi nombre. Y es decir, influyó mi abuelo en el amor a las flores y luego en lecturas, porque me leía Jacinto Verdaguer en voz alta, me leía luego, en fin, todos los poetas catalanes importantes, me explicaba historias de santos de la historia dorada, en fin, éramos inseparables. Mis padres contaban mucho menos que mi abuelo. Nunca nos hemos sentido como hoy tan tocados por una sensación especial en nuestro corazón como al encontrarnos en presencia de la Madre Teresa de Calcuta, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 1979, protagonista humilde de tantas y tantas historias y leyendas conmovedoras de amor, de Dios y de sentido de la caridad. Madre, ya todo el mundo le llama santa. Ya para las gentes de uno y otro lugar de la tierra, usted es Santa Teresa de Calcuta. Eso de que en usted la gente, los pueblos identifiquen la presencia de la santidad, ¿cómo le sienta? ¿Qué le sugiere? ¿Qué siente usted?
Me parece que todos hemos sido creados para ese sencillo propósito. Hemos sido creados en la imagen de Dios y creados para cosas mayores, para amar y para ser amados. Y creo que hoy en día la gente está hambrienta de amor. Tiene hambre de dar amor y tiene hambre de recibir amor. Y yo creo que nuestros trabajos de amor y nuestros trabajos de paz hacen que la gente relacione el amor de Dios con nuestro amor en acción. Una cosa tan maravillosa. Y como la gente puede amar de la misma manera, encuentran que pueden también santificarse, y esto es lo que se espera de nosotros, porque Jesucristo ha dicho, por el amor de unos y otros, os convertís en mis discípulos, y el ser discípulo de Cristo quiere decir que es uno santo. Y la santidad no es el lujo de unos cuantos, es una obligación para usted, para mí y para toda persona creada por Dios. Esta espléndida fotografía nos muestra a Carmen Martín Gaite en una reciente estancia en Nueva York, una estancia que ha sido dilatada, como 6 meses más o menos, durante los cuales ha estado dando cursos y conferencias en la Universidad de Columbia. Sí. ¿Cómo ha sido la experiencia neoyorquina? Bueno, me ha gustado mucho. En primer lugar, una de las cosas que me ha parecido más bonita es estar 5 meses que han sido sin acordarme absolutamente de ningún problema práctico, ni tener ninguna preocupación. Las presiones ambientales que se dice. Eso es. Y luego, por otra parte, las clases tuvieron mucho interés porque era en Barnard College, no era en Columbia, era en Barnard College. Claro que tiene relación con la Universidad de Columbia. Y estaba dando clases de un poco de teoría literaria en general, pero luego ya las alumnas acabaron preguntándome mucho por mi propia obra, y entonces pues fue muy bonito porque empezamos a hablar de mis libros y ellas sabían más que yo, porque yo mis libros nunca los releo, y entonces al final casi era yo la que tomaba notas. Es sorprendente casi siempre ese reencuentro, ese encuentro con la historia y con la obra pasada a través del reflejo que da en otras personas. Es verdad, sí. Resulta muy sorprendente que alguien te recuerde. Por ejemplo, concretamente una chica que era muy inteligente y que estaba muy interesada en mis novelas, me preguntaba mucho por una de ellas, Ritmo Lento, que le interesaba mucho, novela que yo jamás había releído desde el año 62 que la escribí. Y claro, como me hacía tantas preguntas de cosas concretas, pues llegué a releerla entonces. Y es como encontrarse casi con un aspecto de tus recuerdos y de tu persona que está muy olvidado, ¿no? Esa novela, que es una novela importante de la que acabaremos por hablar mucho en su momento, creo que se corresponde un poco con una suerte de definición de tu propio ritmo, ¿no? Bueno, sí, yo desde luego, como soy de provincias y sigo siendo provinciana totalmente, pues me he criado, como creo que sabes, en Salamanca, que es una ciudad muy tranquila, o lo era por lo menos cuando yo vivía allí, y nunca he perdido esa especie de tranquilidad, o procuro conservarla, aunque es muy difícil, para hablar, sobre todo, para conversar con la gente, para comer, para pasear y hacer todo lo que puedo, hacerlo lo más despacio posible, lo cual me parece que no quiere decir hacerlo con desatención o hacerlo con pereza, sino simplemente hacer las cosas demoradamente, quizá para degustarlas más. Claro que el tiempo en el que ahora vivimos facilita muy poco esa vocación mía. Hay una contradicción entre tu vocación y el tiempo que se bastante clara, sí. Tú naces en Salamanca el 8 de diciembre del año 1925. Sí. Tu padre era notario. Notario de Salamanca, sí. Y en una de las dedicatorias de tus libros dices que tu padre era abnegado y tenaz. Por cierto, sí.
Además, precisamente me estoy acordando mucho de él hoy porque mañana era su santo, que siempre lo celebrábamos. Tu padre tenía una gran biblioteca, según creo, Sí. y además de encauzar tus lecturas, influyó, sin duda alguna, en que tuvieras una inclinación precoz hacia las letras. Sí, efectivamente, yo creo que la afición a leer realmente se la debo a mi padre. Aquí está la lista de todas sus interpretaciones y están todas las heroínas realmente del teatro, desde las clásicas a las contemporáneas. A veces me pregunto, si no hubiera hecho todos los monstruos que he hecho en el teatro, ¿qué es lo que hubiera sido como persona? Pero usted lo ha sido todo, en el teatro lo ha sido todo, Sí. y es casi como serlo en la vida también, ¿no? Sí, es verdad, pero no se puede serlo si no se ha sido en la vida también. El exilio, en una situación como la que vivió María Casares, deja una huella. No sentí el exilio enseguida. Y luego, bueno, las cosas vinieron tan deprisa que no lo sentí muchísimo más tarde. Claro. En París nos confiaron Era un matrimonio de actores. a un matrimonio de actores en que ella era francesa, Sí. pero él era francés también, Alcover, pero era de origen era de las Baleares y hablaba español. Y ahí, bueno, me ponía en tal estado cuando decía una poesía, lloraba, temblaba, hacía de todo. Entonces Alcover dijo, pero esta chica tiene que hacer teatro, si no va a ahogarse. Y debo decir que un día, delante de mi espejo, en el momento de quitar el maquillaje, me di cuenta que estaba en Francia, que era una actriz, que hacía un primer papel. Cuando me propusieron en Francia escribir un libro, creo que acepté escribirlo porque era el momento que después de 40 años volví a España. Había sentido eso, es decir, la necesidad de buscar las raíces, de algo así, pero no pararme de repente en el teatro y decirme, bueno, ahora vamos a ver lo que pasa. En este libro hay dos presencias impresionantes que cubren realmente, que son preponderantes. Una es la de su padre y otra es la de Albert Camus. Era muy fraterno, era alguien verdaderamente, así en general. Era alguien extrovertido, cordial. Sí, cordial, pero verdaderamente cordial, por curiosidad profunda, y por simpatía profunda, y por compasión profunda. También fue, en fin, el amor, la amistad, y también más fue una continuación de mi padre. Ese político controvertido, discutido, amigo entrañable de hazaña, protagonista de la República. Me imagino que desfilaron por su casa todos los personajes políticos de la situación, los más importantes. Sí, seguro, y no solamente los políticos. ¿Y los recuerda? Pero también los literarios. Los literarios, sí. Muchos. Yo me acuerdo de Valle Inclán, porque me daba un poco de susto. Pero en el fondo conocí bien a mi padre, sobre todo en Francia, cuando volvió de Inglaterra, que había sido doblemente exiliado por la historia de la Guerra de Francia. Cuando nos quedamos en París. Cuando ya también parece que no era el mismo Santiago Casares Quiroga. El mismo, creo que sí. ¿Cómo fue el reencuentro de la María Casares de hoy con España, con la España de la María Casares de 13 años, después de 40, de esa larga pausa, de ese... Eso todavía no lo sé.